Muchas gracias lo vamos a grabar en esta ocasión y además, bueno, muy bienvenidas. Le agradezco muchísimo a José, a Laura Carrera y a Ale Carmona que hayan aceptado tener esta sesión con todas ustedes. Este tema no aparece generalmente en las primeras planas de los diarios, pero está en las conversaciones, por lo menos así me ha pasado, de todas las mesas, de todas las familias, de reuniones de trabajo, en fin. Se habla mucho de eso, pero no necesariamente se plantean las soluciones y creo que esta es una excelente oportunidad para entender el fenómeno y escuchar las recomendaciones desde estos tres puntos de vista, sobre todo el trabajo intenso de Josefina para hablar con todos los niños, saber lo que están viviendo. Entonces yo no quiero perder mucho más el tiempo, ustedes tienen ya las semblanzas de nuestras participantes. Muchas gracias. Esta presentación la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, entonces también será muy compartible posteriormente. Una disculpa porque estoy en la oscuridad total, pero por favor, José, adelante. Digo, perdón, Laura, adelante y pues entremos al tema. Gracias. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias también por la invitación a participar en la presentación de este importante libro de Josefina Vázquez Mota. Y muchas gracias también a Josefina por haberlo escrito. Miren, leer el libro de Josefina, pues fue al mismo tiempo grato y también como muy difícil. Grato porque pues nos encontramos desde un propósito común que todo mundo decimos todo el tiempo, que es proteger a la infancia. Y duro porque este libro viene a despertar nuestra conciencia, que todavía, a pesar de que hay ruido por ahí, todavía la tenemos bastante dormida. Mamá, papá, me hiciste adicto, ayúdame, te necesito. Pues más que un título es un grito. Y lo más fuerte es que Josefina narra el libro desde esa voz de la infancia. No es un estudio, no es estadística, sino es como una experiencia de esa infancia. Y Josefina pone sobre la mesa algo que muchas familias todavía no quieren ver. Y es que la adicción digital puede empezar antes, mucho antes de que exista ni siquiera esa posibilidad de elegir de ese niño, de esa niña. Y ella lo dice con una imagen, ese tema del chupón digital, la sonaja digital, ese dispositivo digital que sí, que calma, efectivamente calma, pero calma a costa de algo, calma a costa del vínculo, a costa de la relación, a costa del juego, de la conversación y también, y muy importante, del propio desarrollo emocional. Y lo explica con un lenguaje que cualquier madre o padre puede entender. Ahora, esto no aparece ahora, no nos toma por sorpresa, porque hace más de 15 años, por ejemplo, Nicholas Carr, un escritor y articulista de Estados Unidos que yo sigo desde entonces, ha publicado varios libros, uno que se llama Superficiales o The Shallows y otro que se llama Atrapados. Y en Superficiales, Nicholas Carr hace una advertencia que fue muy clara. Él dijo que la exposición constante a fragmentos, a estímulos rápidos, a recompensas inmediatas, debilita la atención profunda, debilita la atención y, perdón, la reflexión y también la memoria. Y esto, quiero subrayar, es que lo más grave de todo, porque como dice Carr, nos hace superficiales. Ahora, el problema, como también se dice en varios documentos y en la documental que seguramente pues ustedes vieron de Social Dilemma,
El problema no es la tecnología, es el modelo de negocio que está basado en capturar nuestra atención. Y pues también tenemos ustedes seguramente han leído a Jonathan Haidt, que en su libro, que lo hemos comentado incluso en el IWF, La generación ansiosa, que Jonathan Haidt hizo una conexión de la vida infantil y adolescente a ese mundo digital con el aumento de la ansiedad, con el aumento de la presión, las autolesiones y el sufrimiento emocional, que Josefina describe súper bien en su libro, o que más bien ese infante, ese niño, esa niña están describiendo en ese libro. Y es que no es que hoy los niños o los adolescentes pues sean mucho más frágiles, es que crecieron en entornos que los sobreestimulan, que los comparan y los están dejando muy solos. Y eso también lo dice Josefina en su libro, la soledad en la que están enfrentando estos niños, esa avalancha de información. Y como les decía, este documental de Social Dilemma que en el 2020, recuerdan que si quien lo vieron y lo vieron con atención al final le hacen algunas entrevistas. Bueno, es muchas entrevistas a lo largo, pero al final cuando están pasando los créditos hacen una entrevista a este autor, a Haidt, y él hace algunas recomendaciones que también aparecen en el libro de Josefina, muy importantes. Dice, ningún dispositivo debe estar en el cuarto de los niños. Tiene que haber un tiempo restringido de uso de dispositivos digitales y no puede verlos, que tiene que dejar de verlos antes de irse a dormir por lo menos media hora, una hora. Y lo otro cosa que dice es que nada, pero nada de redes sociales hasta la prepa, es decir, hasta los 16 años. Y hay otro autor que yo también sigo mucho porque pues, trabajo el tema de la atención, que escribió un libro que se llama Johan Hari y tiene un libro que se llama Stolen Focus, la atención robada. En español, el libro en México salió como El valor de la atención y dice que la crisis de la atención no es un fallo individual, es como un resultado sistémico. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay industrias enteras diseñadas para capturar, para monetizar y fragmentar lo más valioso que tenemos, que es nuestra atención, porque ahí está, esa atención es la que nos hace ser, es la que nos hace aprender nuestras capacidades cognitivas, etcétera. Así que, pues el producto que estas empresas venden, pues es nuestra atención. O sea, no tienen un producto real. Lo que es capturan la atención de quien sea y la venden. Hay una discusión ahí que se da en el documental de Social Dilemma, muy interesante, donde el cuate principal dice, ¿cómo es posible que 50 cuates, diseñadores, ingenieros, psicólogos, etcétera, vamos a tener una influencia i- increíble en más de 2.000 millones de personas en el mundo? Y hay una investigadora, y eso estamos ahorita platicando con Josefina, que se llama Gloria Mar, que seguramente tú conoces, Josefina. Ella pues se ha dedicado más de 20 años a cómo funciona la atención o cómo se ha ido fragmentando. Y en el 2004 dijo que el promedio que una persona permanecía enfocada en una pantalla era alrededor de 2,5 a 3 minutos y con el tiempo se fue reduciendo. Hoy en los adultos, de acuerdo a Gloria Mark, es de 47 segundos a partir del 2016, no recientemente, ¿eh? Y en los niños y en los adolescentes, como su cerebro todavía está en desarrollo, pues llega entre los 12 y los 14 segundos de atención. O sea que tienen que estar pum, 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 cambie, cambie, cambie. La fuerza del libro de Josefina es que muestra el aislamiento emocional y eso me encantó. O sea, es aislamiento emocional de la infancia. ¿Qué es? Pues es la pérdida de la empatía, la irritabilidad, la agresividad. ¿Quién no conoce a un niño, a un vecino, a un nieto, a un hijo, etcétera, que justamente se pone irritable, grita, es agresivo, se pone violento cuando le quitan
el dispositivo digital. Y bueno, y después pues vienen todos estos riesgos que están todos mencionados en el libro de Josefina, el grooming, la sextortion, la pornografía temprana, el ciberacoso, la autolesión, etcétera. Y nos dice Josefina algo que sí duele, y duele mucho, porque, y yo todavía lo escucho de madres y de padres que dicen que prefieren que su niño esté en el cuarto con la computadora que esté en la calle. Entonces, en realidad, ponemos un montón de cerraduras, como dice Josefina, para que no entren extraños a la casa, pero en el cuarto está lleno de extraños. Y por eso el libro simplemente debería de ser una lectura obligada en las escuelas por los padres y las madres. Y hay algo que considero que es especialmente valioso, el glosario que pone Josefina. No me voy a detener en eso, aquí traigo una lista que puse aquí de todos los términos que pone Josefina que me parecen fundamentales, pero yo creo que es una aportación, es una herramienta muy valiosa que da a las madres y a los padres. Y aquí, pues me refiero, le estaba Sí, yo platicando, ¿ya? sí. ¿Ya? Bueno, Pásame si déjame, quieres, por- termino ujú. con una, y luego seguimos comentando. Eh, Cierro con que todas las mamás y los papás, cuando nos preguntan qué quisiéramos para nuestros hijos, todos decimos que lo que queremos que es que sean felices. Pero yo creo que tenemos que preguntarnos con muchísima honestidad, ¿qué estamos haciendo para que eso suceda, para que sean felices? Porque si la atención es la base del bienestar y si estamos entregando la atención de nuestros hijos a dispositivos diseñados para robarla, para capturarla, entonces, sin querer, estamos contribuyendo a su infelicidad. Entonces, este libro de Muchas, Josefina no es un libro es un libro que nos convoca y nos recuerda que amar también es poner límites y que proteger no es prohibir, es acompañar. muchas gracias, Laura. Ale, por favor, adelante. Gracias. Siguiendo en la línea que Laura nos pone y hablando desde la perspectiva que estamos viendo en la escuela y de la cual Josefina también tiene amplio conocimiento, ¿no? Ahí te enfocas un poco en la infancia y en lo que tiene que ver con los primeros contactos con la tecnología. Las estadísticas son abrumadoras porque el 81,2% de la población de 6 años ya usa Internet, ya tiene un teléfono inteligente y para mí sí es un libro de lectura obligada, esperanzador, porque es un kit de supervivencia y de acompañamiento para nosotros como padres, como mamás, como empresarias, porque creo que lo que mencionaste, Laura, al último, en lo personal, a mí me interpeló el qué estoy haciendo yo desde esos roles. Y todo el tiempo que leía e ibas profundizando, Josefina, en cómo va este tema de la dopamina y la importancia de entender cómo funciona nuestro cerebro desde la neurociencia, que debe de tomarse en cuenta para efectos de los aprendizajes y de lo que estamos viendo en la educación, tuve presente esta frase, es un proverbio africano que dice, It takes a village to raise a child. Y me regresa al momento actual en el que estamos, porque no es nada más la atención robada de los niños, sino también de nosotros como adultos. Entonces, el libro efectivamente creo que sí es una llamada a la acción a nosotros como papás. Cuando lo dices y lo dices muy bien, la ausencia o la falta de acompañamiento es abandono y es negligencia. Y el dar un dispositivo para sustituir el rol primario de padres es algo que en las escuelas lo estamos viendo. ¿Qué está pasando en los estudios que nosotros hemos hecho y que ya estoy poniendo aquí la liga para que puedan entrar a las investigaciones que se han realizado desde Grupo Educación y lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa?
Pareciera que el ser estudiante o el ser alumno, la responsabilidad de formación está 100% en la escuela. Entonces, efectivamente, estas conductas que has descrito muy bien, Laura, no nada más de ansiedad, pero sí de falta de conexión con uno mismo, de los propios niños chicos, no tanto en los espacios escolares, pero sí de los adolescentes en la escuela, problemas importantes en secundaria y preparatoria, Em, problemas de relación con los maestros. Ahí hay un reto. Y cuando la escuela manda a llamar a los papás para intervenir o para decir, pongámonos de acuerdo en la manera en la que podemos abordar este tema que está sucediendo con Ale Carmona o con cualquier alumno, lo que vemos de los papás es esta transferencia de responsabilidad hacia la institución educativa de que tiene que resolver todo. Entonces aquí hay dos temas. Este grito de abandono al que nos convoca Josefina, que sienten los niños por no saber manejar las emociones. Eh, lo sienten los alumnos, incluso en la relación docente, como me tienes que entretener. Y uno de nuestros estudios, el que se hizo en 2024, que es la voz de los estudiantes, lo que señala es todo el tiempo estamos exigiendo un resultado medible, que es lo que define al alumno como persona, las calificaciones, el pórtate bien. Eso, aunado a los likes y a lo que la tecnología nos hace, querer la dopamina que nos genera esta satisfacción, está generando una desconexión en el vivir el tiempo presente. Si eso lo sumamos al estudio que hicimos el año pasado, que es la voz de los docentes, en donde es un, un llamado o una invitación a trabajar en equipo, y es lo que yo quisiera resaltar en este tiempo que me queda. Vivimos en un mundo acelerado, en donde cada vez más papá y mamá trabajan, en donde está la tecnología como acompañante, en donde la tecnología le estamos invitando al salón de clases como para que la inteligencia artificial no nos gane desde nuestro ser humano, y nos va a ganar porque la inteligencia va a ser más inteligente y hay que volver a conectar con lo humano desde el punto de educación. La propuesta aquí, y creo que es muy pertinente, todo el kit de herramientas de glosario, de libros, de bibliografía que nos presenta Josefina en su libro, es cómo poder potenciar para poder formar a nuestros niños la colaboración docente-docente. Cómo podemos hacer para tejer estos puentes desde lo humano, porque nada va a sustituir esa conexión de docente y el alumno para que haya una confianza, para que sea esta persona que en la escuela esté guiando y acompañando al alumno en el desarrollo de su potencialidad. Del docente con sus propios directores. El director le tiene que dar confianza al docente de las herramientas que está planteando, de los aprendizajes que está planteando, y tener ese respaldo. Y finalmente, pero no se puede eso, el alumno hace su trabajo, el docente hace su trabajo, y como padres de familia, que es creo que lo que Josefina nos convoca, ese llamado a reflexionar y a voltearnos a ver a nosotros mismos, cómo estamos modelando nosotros nuestra relación con la tecnología, cómo estamos preparándonos para poder enfrentar este mundo actual. Y me encanta porque concluye siempre diciendo, bueno, no concluye, pero una de las partes es, siempre es posible volver a empezar. Habremos muchos que le dimos celulares por la pandemia a nuestros hijos, o la tecnología le invitamos a las escuelas de nuestra casa para poder mantener una normalidad a raíz del COVID, pero no debemos de sustituir la responsabilidad y el poder del amor en el acompañamiento. Entonces, lo que estamos viendo en las escuelas es esa falta y ese corte entre la realidad del estudiante, entre la responsabilidad de los padres. Creen que la formación de los alumnos es de la escuela,
la escuela dice, los padres no me ayudan y en medio están estas personitas pidiendo auxilio a gritos en sus comportamientos, no sabiéndose expresar, no sabiendo canalizar bien lo que sucede cuando se encuentran con tecnología y con redes y con posts que no les ayudan. La pornografía es un tema que se toca abiertamente ahí y los estragos que en el libro y los estragos que esto causa. Entonces, eh, me parece un libro que todas debemos de leer. En el Boulevard Adolfo López Mateos, en dos Ay, Perdón. no, perdón yo, justamente para entender la corresponsabilidad que como sociedad tenemos para contribuir a la formación, pues, de lo que es el futuro de nuestros estudiantes y de nuestros alumnos, nuestros hijos. Ay, muchas gracias, Ale. José, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Yo estoy verdaderamente emocionada y muy agradecida. Gracias, presidenta. No pude haber tenido mejores presentadoras que quienes me han antecedido en el uso de la voz. Muchas gracias, querida Laura. Muchas gracias, querida Ale, por haber leído el libro, compartirlo de esta manera. Yo lo que les quiero, pues, poder transmitir esta tarde es que el propósito del libro, y lo digo con absoluto aliento, pero también responsabilidad y preocupación, es proteger y salvar vidas. Puede parecer un propósito gigantesco, pero después de haber estado el año pasado presencialmente frente a más de 80,000 niñas, niños y adolescentes de manera presencial y escuchar sus historias y sus testimonios, mamá, papá, me hiciste adicto, ayúdame, te necesito, es un esfuerzo por transmitir esto que bien han descrito quienes han presentado el libro, es un grito de auxilio, es saber que las pantallas no son las culpables, sino quienes no la estamos usando correctamente y que el algoritmo del amor no existe en las pantallas. Ese solamente está en cada una y cada uno de nosotros. Quiero empezar por compartir un testimonio y una vivencia que ha sido de las más duras que he tenido a lo largo de mi vida. El testimonio cuando llegamos a trabajar con niños de primaria, hemos trabajado con niñas, niños de 9 años hasta bachillerato. Entonces, cuando llegamos a esta primaria dijimos, bueno, vamos a tratar de usar un lenguaje un poco, digamos, más suave que en la secundaria. Bueno, lo que encontramos ahí fue una realidad totalmente distinta. Levanta la mano una niñita de 9 años de edad y me dice, Josefina, yo te quiero contar que tengo un poliamor. Y entonces, pues yo tratando de no mostrarme sorprendida, le dije, ¿nos quieres decir quiénes son o quién es tu poliamor? Dijo, sí, claro, todas las tardes mi mamá sale a trabajar, me deja la compu abierta, con internet abierto, y tengo un grupo de amigos de 50 años y más que me dicen, quítate tu suéter, quítate tu blusa, quítatelo todo, pégate a la pantalla porque te vamos a acariciar. Ellos, Josefina, son mi poliamor. Y hace no más de 7 meses estuvimos en una escuela secundaria, en un turno vespertino, y ahí fuimos a dar esta plática que solemos dar en los patios de la escuela, 700, 800 estudiantes, y luego vamos con los padres de familia, que suelen ser el 10%, ya cuando llega el 20% es un hit en esta escuela. Lo hacemos de manera separada porque si no, no habría este diálogo o esta capacidad de hablar con tanta apertura y confianza, honestidad. Pues en ese patio estaba sentada una niña de 14 años de edad, hija única, adoptiva, por cierto, donde ya iba a graduarse de ese tercero de secundaria. Entonces fuimos a hablar de todo lo que era el grooming, el sexting, los riesgos, los peligros. Y pues quiero decirles que cuando hemos preguntado a las niñas, niños y adolescentes cuántas de ellas o cuántos hablan con extraños, el 84% nos dice que lo hacen, que la hora más emocionante para hablar con extraños es en la madrugada, porque sus padres no los molestan, porque no los mandan por las tortillas, porque hablan con quien quieren. Y entonces se metió ese extraño a sus redes, que cambió su perfil y que le hizo creer que era casi de su edad. Ella tenía un gran temor de aceptar esta invitación a tomarse un helado juntos, pero una amiga de la secundaria le entusiasmó, fueron. Este señor pasa por ella, llega la primera noche y la reportan como desaparecida. Llega la segunda noche y la vuelve a reportar, los papás desesperados como desaparecida. Es un estado casi de excepción en el país
porque ahí no desaparecen niñas y niños. Así que toda la policía cibernética se puso a trabajar por orden de quien gobierna esta entidad y localizaron a la niña en Querétaro. Fueron por ella, la policía cibernética de este estado más la de Querétaro, cuando el pederasta se vio rodeado, se suicidó y encontraron a la niña calcinada y mutilada. Yo regresé a la secundaria hace apenas, pues en el mes de diciembre, antes de terminar los cursos, porque pueden entender cómo estaba esa comunidad. Cuando di la plática a los alumnos, para mí fue terriblemente doloroso ver esa silla vacía, que todas las alumnas y los alumnos habían dejado honrando la memoria de su compañera que acababa de cumplir 15 años cuando fue asesinada. Pero lo más difícil fue cuando llegué al salón de los padres de familia, porque llegaron los papás de la niña. Y la única que pudo hacer uso de la voz unos cuantos segundos fue la mamá cuando dijo, nuestro único delito, lo dijo tal cual, fue no haber revisado los mensajes de su celular, porque ella solía contarnos todo, pero eso no lo hizo. Quiero entonces transmitirles que todo esto no es producto de una serie de televisión, que hay unas muy importantes, o de haber leído un libro, que hay unos fundamentales que tenemos que leer todas, sino de las voces, y por eso esto es un grito de auxilio, y es al mismo tiempo esta convocatoria urgente para visibilizar estas realidades. Es primero la generación que se declara sentirse más sola en la historia de la humanidad. Cuando les pregunto a los padres de familia a qué edad les ponen la primer pantalla, la respuesta del 96-97% es a los 3 meses de edad les ponemos la primer pantalla enfrente. Evidentemente este bebé no sabe que eso es una pantalla, es un celular, pero su cerebro sí. Su cerebro genera esa dopamina que lo empieza a volver adicto, adicta, y al año de edad, 1 año y medio, vemos cómo jalan ese celular de ese adulto que lo tiene en las manos, y si no se lo damos, va a tener ansiedad, va a tener frustración, va a tener coraje, es decir, toda esta gama de emociones que ninguna o casi ninguno de nosotros hemos tenido porque somos de una generación no nativa digital, migrante digital, y por eso para mí esta escena es tan representativa. Yo lo he bautizado como ese chupón digital que los conecta a esa pantalla, pero los desconecta totalmente de la vida, de sus emociones, de nuestras propias emociones, para empezar a generar los adictos. Yo podría decir, y aunque suene muy rudo, que es la primera generación donde las mamás y los papás, por ignorancia, por confort o por ambas razones, volvemos adictas y adictos a nuestros hijos, y ese cerebro, desde los 3 meses de edad, empezará a cambiar. Esta escena es muy común, es una escena de libro. Aparentemente estamos juntos, pero cada quien está totalmente aislados. Hemos perdido en los niños esa capacidad del juego, que es donde se aprenden las reglas de la vida, empezando por nosotros los adultos. Nos apanicamos cuando dejamos el celular en la casa, y cuando lo dejamos en casa preferimos llegar tarde a una cita de trabajo o perder un vuelo que dejar ese celular, y nos entra una angustia terrible y decimos, se me está acabando la pila, aunque se le está acabando el celular. Yo a ratos me pregunto, ¿cuántos años vivimos sin celulares? ¿Cuántos años nos sabíamos de memoria? ¿Cuántos años hablábamos por teléfono y escuchábamos la voz? Yo en lo personal les quiero compartir una experiencia. Tengo la bendición de mis papás de 92 años que viven los dos, y todas las mañanas la primera llamada que recibo es de mi mamá. Y me encanta que me dice, te siento contenta o te siento triste o te siento preocupada. Y digo, mamá, ¿cómo puedes saber cómo me siento si ni siquiera nos estamos viendo? Y la respuesta de ella me encanta porque dice, porque siento tu voz. Y ahora hemos perdido incluso entre nosotros esta capacidad, y esta sería la primera pregunta que quiero plantearnos a nosotras mismas. ¿Cómo es nuestra relación con la tecnología? Como dice este sabio filósofo que acaba de ser reconocido en uno de sus tantos libros, esta sociedad, ¿no?, que ya hemos perdido del ocio, esta incapacidad de disfrutar la vida y de autoesclavizarnos. Entonces quiero dejarla planteada, y cuando en el libro hablo de los padres de familia, es algo que yo los confronto a los padres de familia sin ánimo de hacerlos sentirse culpables, pero sí les hago esta pregunta. ¿No será que tratando de darles a nuestros hijos todo lo que no tuvimos, hemos dejado de darle lo que sí tuvimos? ¿Y qué sí tuvimos? Tuvimos límites que solamente les ponemos a las personas que amamos, y tuvimos autoridad. No estoy hablando de violencia, estoy hablando de una autoridad sana que ocupamos todos los seres humanos. Para eso existe la ley, la norma incluso. Y cuando les pregunto a las mamás y a los papás,
¿quién manda en sus casas? El 97% me responden que sus hijas y sus hijos. Y yo sí creo que las maestras y los maestros, Ale, están en peligro de extinción, porque cuando yo veo esos patios de escuela de 700, 800 alumnos y veo cómo ignoran a sus profesores, cómo les hacen bullying, cómo se burlan de ellos, veo los comportamientos, me queda clarísimo que no hay límites ni tampoco hay autoridad. Tal como se decía en nuestro país, 9 de cada 10 niñas y niños tienen acceso a Internet, lo cual no es entrada una mala noticia. El problema es que el 75% de ellas y ellos ya están metidos en una plataforma, son cibernautas a partir de los 6 años de edad. Es decir, en Australia acaban de prohibir tajantemente el uso de pantallas a menores de 16 años de edad y todos los países avanzados vienen de regreso. De hecho, la Unión Europea acaba de votar a favor la misma ley que Australia acaba de implementar, porque se están dando cuenta de los graves daños que están provocando el uso restricto de las pantallas y la cantidad de delitos que están viviendo en ellos también. Y bueno, pues me gustaría empezar a mostrar algunos de estos delitos cibernéticos que tenemos. Este es uno, por ejemplo, es el sexting. Quiero decirles que el sexting es cuando alguien comparte sus fotos de su cuerpo desnudo, de sus partes íntimas, y un estudio muy reciente de la UNAM da cuenta que el 83% de las alumnas y los alumnos ya han compartido este tipo de fotos. Así que tenemos el ciberbullying. Cuando yo empiezo a hablar de ciberbullying en los patios de la escuela, veo cómo se abrazan a sí mismos, como tratando de consolarse. Inevitablemente hay más de una niña o un niño que corren a los baños a llorar desconsolados. Hablo del ciberacoso. Somos el primer lugar del planeta en ciberbullying y ciberacoso. 7 de cada 10 niñas y niños todos los días sufren ciberacoso en el colegio. Después empiezo a hablar evidentemente del sexting y luego viene la sextorsión, es decir, la extorsión y el testimonio de esta niña que se levanta en un patio de secundaria y que dice: es que a los 8 años me dieron mi primer videojuego, nunca me dijeron que no podía hablar con extraños, así de que empecé a hacerlo y a la semana ya me estaba diciendo que o le mandaba diario una foto desnuda o le iba a decir a mis padres lo que yo le había contado. Durante 4 años, pues se le estuve mandando todos los días una foto de mi cuerpo desnudo. Este es el sexting y esto está generando unos problemas terribles de adicción y de daño y de lastimar su vida para siempre. Porque bueno, nada más les quiero recordar que en la plataforma de WhatsApp viven 2.700 millones de personas, que Steve Jobs jamás permitió que sus hijos usaran pantallas, nunca en vida, tenemos sus declaraciones grabadas, que Bill Gates les permitió usar la primera pantalla a los 14 años de edad con muy severas restricciones y que el actual dueño de TikTok le tiene totalmente prohibido a sus hijos de 6 y 8 años entrar a las redes sociales. Aquí trato de visualizar en el libro, esto es una imagen del libro, cómo les decimos no hables con extraños y creemos que están muy protegidos, se van a dormir con la pantalla y aquí están hablando con pederastas y con criminales. Quiero presentarles un estudio del Colegio de México que encabezó Sergio Aguayo. Lo hicieron en 100 cuentas de TikTok y en más del 50% encontraron estos emojis que están vinculados al crimen organizado en nuestro país. Ahí vemos un pedazo de pizza. Para nosotros los adultos es que están hablando con la chapiza, con el cártel de Sinaloa. Si vemos ese gallo, están hablando con el cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder, el Mencho, le llaman el señor de los gallos. Si vemos ese ojo turco, es la maña. Cuando vemos no es un ninja, es una invitación a ser sicario. Yo deseo que jamás ninguna de ustedes o ninguno vea a este demonio japonés en la pantalla de un ser querido, porque es una orden de ve y mata. Este es el emoji que encontraron en quien asesinó al alcalde de Uruapan, ese joven de 17 años de edad, porque algo muy importante que quiero decir antes de pasar a la siguiente tabla periódica es que el cerebro, esta dopamina, se va bloqueando y un joven de 13, 14 años de edad, su cerebro es idéntico a alguien que ha consumido cocaína, por ejemplo, y vamos a hacer la tormenta perfecta. Adicción a la pantalla, adicción a los videojuegos como Roblox, no voy a tener tanto tiempo de detenerme, pero donde incluso hay una isla de Epstein en Roblox, donde ganan más estrellas y más premios, entre más niñas y niños van violando. Este Epstein, este pederasta que se ahorcó en una prisión de Nueva York.
Acaban de rescatar a dos pequeñas hermanitas que a través de Roblox fueron conectadas por el crimen organizado, pero cada año están desapareciendo, no desaparecen, están reclutando a 50,000 niñas, niños y adolescentes en México, los cárteles de criminales y con absoluta impunidad. Déjenme presentarles, bueno, lo que quiero decir es que los niños pierden la empatía. A los 3 años de edad no sienten empatía, por eso suben esas fotos, hacen este bullying, hacen este ciberacoso, se burlan de los demás, no respetan a sus profesores, pierden el control de sus instintos, lo cual es imposible construir felicidad, vivir con uno mismo y también construir comunidad. Mira, no es la tabla periódica de hidrógeno, nitrógeno que nosotras aprendimos, es un nuevo lenguaje que tenemos que reconocer, viene en el libro. Las dos primeras columnas se relacionan con las drogas, un caballo es la ketamina y cada uno lo podemos ir leyendo. Las verdes son las de actos de violencia. Voy a detener solamente en 2 o 3 de las que se ven en tono rosa morado. Vemos un durazno, es cuando se le pide a una niña la foto de su cuerpo desnudo, sobre todo de sus partes íntimas. Vemos una mazorca de maíz. Para nosotros es compártanme pornografía o yo te doy pornografía. Les quiero decir que somos el primer país productor de pornografía infantil del planeta. El 62% de toda la pornografía infantil se produce en México y estamos en el 4.º lugar ya de consumidores de pornografía de niños y jóvenes a través de celulares. La página Pornhub, que lo hace anualmente, publica las estadísticas y estamos a punto de ocupar el 3.er lugar del planeta. Y entre más alto es el código postal, la ludopatía ya también es una realidad en miles de niñas, niños y adolescentes. Y por ejemplo, esa dona es quiero tener sexo anal contigo, el volcán es un orgasmo. Este es el lenguaje que están utilizando en sus pantallas, que a nosotros no nos dice a lo que a ellos les está significando. Luego vemos la línea azul, que son las autolesiones. Es de lo más triste que me ha tocado enfrentar y estamos tratando de convocar a políticas públicas. Cuando pregunto en los patios de escuela cuántos de ustedes hacen cortes o conocen a alguien que se haga cortes, hasta el 90-95% levantan las manos, los brazos. Tengo cientos de fotos donde puedo ver perfecto los cortes. Siempre tomamos fotos de atrás hacia adelante para no tomar los rostros. Y bueno, me podría extender mucho más. Y luego viene, pues, esta línea morada. Si yo les mando un 1488 es que yo soy un neonazi. La fecha 14 es una fecha muy importante era una fecha muy importante para Hitler, y el 88 significa Heil Hitler, es la letra H en el abecedario alemán, el número 8 es la letra H. Entonces yo veo un 1488, a mí no me dice nada, pero para ellos soy un neonazi. Y para quienes vieron seguramente en Netflix, pues toda esta serie, estos son los emojis de los incel o los incel, y su propuesta o su propósito más importante en la vida es odiar a las mujeres porque se sienten rechazados por ellos. No sé si tengamos una lámina más y si no, pues lo que me gustaría decirles es que después de haber trabajado con 80,000 niñas, niños y adolescentes, miles y miles de padres de familias, de maestras y maestros, quiero decirles que los testimonios más dolorosos a lo largo de mis 65 años de vida los encontré el año pasado en esas aulas, pero que siempre estamos a tiempo. Y que es este grito de auxilio que decías, Laura, que es este grito de auxilio que decías, Ale, te necesito urgentemente. Necesitan mamás y papás que pongan límites, autoridad. Necesitan mamás y papás que les digan, esto sí y esto no. Necesitamos volver a construir acuerdos con quienes ya tienen estas adicciones. La pornografía los empieza a buscar vean cualquier serie, métanse a Instagram, a TikTok, de acuerdo a Save the Children, la pornografía los busca a los 7, 8 años de edad, a los 12 años de edad, 95%, 98% están consumiendo pornografía. No es la pornografía que nosotros tal vez vimos o que algunos vieron, yo no, pero digamos que tal vez algunos vieron en el pasado. Ahora los 3 videos más buscados en México son, en primer lugar, cómo violo a mi madrastra, en segundo lugar, cómo violo a mi hermana, y en tercer lugar, cómo violo a mi mamá. Son los stickers de Lego de un niño, un bebé descuartizado, que abajo dice, ármalo tú mismo.
y una niña o un niño, como señala una especialista española que ha trabajado con 200,000, antes de los 12 años ya ha visto en redes sociales al menos 100 orgías. Termino compartiéndoles para dejar un espacio para comentarios, sus preguntas, que es lo más importante, que cuando me acompaña Rodolfo, que es un niño que estudió en el Cedros, pero es muy valiente y da su testimonio de su adicción a la pornografía entre los 11 y los 17, dice, ya no podía ver a mi mamá a los ojos porque en ella veía todas esas escenas que veía en la pornografía, que aparte es una adicción súper silenciosa, porque el alcohol se nota, las drogas se notan, pero la pornografía no se nota igual, no nos damos cuenta. Ella se va a graduar, le llevó 3 años salir de ahí, pero quiero decirles que esta es una adicción mucho más común de lo que queremos siquiera reconocer. Y evidentemente esta soledad, este escuchar a un niño levantarse y decir delante de todos sus compañeros, para efectos prácticos soy un huérfano, aunque vive mi mamá y mi papá. Y finalizo nuevamente agradeciendo y diciendo, las pantallas no tienen el algoritmo del amor. No dicen te creo, ni tampoco nos consuelan, pero nosotros sí. Y ya pasó la generación millennial, ya pasó la generación Z, ya terminamos la generación alfa y están haciendo la generación beta. Y en cada una de estas generaciones, cada día los perdemos más a ellos y cada día nosotros nos perdemos más de sus voces, de sus risas, de su vivencia, de su vida, y ellos también se pierden de la nuestra. Así de que quiero dejar un mensaje de aliento. El cerebro termina de crecer a los 25, 26 años de edad. Gracias a esa neuroplasticidad extraordinaria que tiene, tenemos que ponernos en acción. Es una tarea donde tenemos el poder de hacerlo, tenemos el poder y el deber de actuar. Y mamá, papá, me hiciste adicto, ayúdame, te necesito. Es una invitación a cada uno y cada uno de ustedes, urgentemente. Es un estado de emergencia nacional, de recuperarnos a nosotros para empezar a darles una vida verdadera a ellos y a ellos, como muchas y muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de tenerla, de gozarla y disfrutarla. No pueden construir felicidad con las herramientas que les estamos dando. El sufrimiento es enorme, pero la capacidad de actuar, si nos unimos, es todavía mayor. Así que quedo a la orden de ustedes y nuevamente enormemente agradecida por este espacio que para mí es invaluable. José, muchísimas gracias. Es brutal el impacto que nos estás dejando. Los datos son terroríficos. Estos lugares vergonzosos que ocupen nuestro país en este drama y en este peligro de las siguientes generaciones, pero también, como dices, estamos muy a tiempo, o bueno, estamos a tiempo, es un momento de emergencia, hay que alertar sobre estos temas. Yo le agradecería mucho a Laura y después a Ale que en unos pocos minutos nos den algunas conclusiones para luego poder pasar a tomar las preguntas de nuestras invitadas de todos los asistentes. Iría tomando de tres en tres las preguntas. Y José, no dejes de compartirnos, por favor, dónde, cómo podemos tener acceso a tu libro. Muchísimas gracias por esta descarnada exposición. Laura, por Ay, favor. realmente estoy con el corazón acelerado por todo lo que está contando Josefina y que bueno, pues es un tema que también conozco bien. Y yo creo que justamente a lo que nos convoca Josefina es pues a unirnos, a generar esa voluntad colectiva, a hacer una presión pública para que, pues así como se hicieron campañas para el tabaco, para el control el uso del tabaco, para el uso del control del cinturón de seguridad, podamos hacer una política pública y un movimiento nacional de madres y padres de que tenemos que parar esto. Realmente está haciendo mucho daño y no los padres, las madres y también los docentes, pues ya vimos, no van a poder solos. Esto tiene que ser un gran movimiento, tiene que haber una voluntad colectiva enorme para poderlo parar, porque ya además, pues están detrás toda esta industria
que no sabía realmente en lo que se estaba metiendo. Ellos querían capturar la atención, pero no sabían lo que se iba a significar. Ahora lo saben, y lo saben desde hace muchos años, y aún así, pues no le han parado. Y en segundo lugar, que urge también en este movimiento, Josefina, regresar al tema, o más bien impulsar el tema de la educación emocional. Dejar por un lado toda esta parte del uso de las pantallas o hacerlo de una manera diferente, pero lo que tenemos que enseñar es el desarrollo emocional, el autoconocimiento desde la primera infancia, la autorregulación, la autonomía, el cómo las 5 competencias emocionales: autoconocimiento, autorregulación, autonomía, relaciones, e incluso también desde chiquitos sembrarles esas semillitas de que tenemos como seres humanos que tener un sentido de vida. Entonces, eh, también yo quisiera mencionar por último, Ale, un estudio muy importante de Harvard del año 2010-2011, que lo hizo dos cuates, que uno que se llama apellida Gilbert y el otro Greensburg, que se llama La mente que divaga es una mente infeliz. Es decir, cuando ponemos, y el estudio consiste en que si pones atención, generas eh, todos los neurotransmisores de la tranquilidad, de la calma, del bienestar, etcétera, endorfina, serotonina y todo lo demás. Pero cuando no estás en atención y estás pum, pum, cambiando, cambiando, y está tu mente divagando, lo que estás generando es cortisol, todos aquellos elementos que dañan tu cuerpo. Entonces, poner atención, estar atentos, aprender a leer, aprender a hacer matemáticas básicas, concentrado, hacerlo te genera bienestar. Y justamente por eso Jonathan Haidt lo que hacía era mezclar esto, es decir, cuando no estamos atentos, estamos mal, tenemos ansiedad, tenemos angustia, tenemos tristeza, tenemos enojo, tenemos violencia, etcétera. Y entonces hay que educarnos en la educación emocional, pero hay que educar desde la primera infancia. Nosotros, obviamente como madres, como nosotras como madres, como padres, las y los docentes, pero particularmente a las y los niños. Más que enseñar el manejo digital, hay que enseñar emociones, cómo manejar las emociones. Gracias, Ale. Gracias, Laura. Ale, por favor. Pues digo, creo que ya lo dijeron todo, pero yo me quedo con esto último de hacer equipo, de que nos necesitamos de corresponsabilidad, de que por más que en las escuelas o iniciativas como las que compartió Josefina de otros países en donde prohíben los celulares en las escuelas, por más que la escuela es un espacio privilegiado para formar bienestar, para que sea un espacio de bienestar, pero no basta con que 6 horas en la escuela o 4 las que estén, si el resto del tiempo, como bien se dijo, los padres de familia soltamos y no acompañamos. Entonces, yo cerraría con eso. El libro se debe leer porque sacude conciencias, porque despierta, porque incomoda, porque nos mueve a la acción desde el rol que tengamos como padres o madres, cómo estamos involucrados o no con la escuela, desde el punto de vista de empresarios o dueños de empresas, cómo estamos permitiendo que nuestros empleados, nuestros colaboradores que son padres, ejerzan y puedan tener esos espacios de convivencia con sus hijos, este bienestar, balance vida-trabajo. Ahí está el rol de los empresarios y los que tenemos la posibilidad de tomar decisiones. Es un must de lectura, no nada más por este despertar de conciencia, sino también por todo, porque es un kit de herramientas, porque es un kit de supervivencia y porque nos recuerda justo esto que dije, siempre es posible volver a empezar, todos nos equivocamos, pero ¿cómo nos formamos como papás? Destinamos mucho tiempo los que tenemos la posibilidad a hacer maestrías y doctorados, pero ¿cuándo hacer papás? Cuando algo nos incomoda, ¿cómo nos formamos en el alcohol, en el acompañamiento? Y cerrar nada más con algo que tiene que ver con las investigaciones y con lo que acabas de decir, Laura. O sea, a ver, la educación no está logrando formar ciudadanos autocontrolados, ciudadanos con pensamiento crítico y sobre todo personas que tengan un bienestar socioemocional. Eso por un lado. Y hay una fuerte desvinculación entre escuela y familia.
tenemos que volver a conectar ese trabajo en equipo para recuperar y para formar ese tejido social que está hecho por las nuevas generaciones, como bien lo dice Josefina, desde la primera infancia, desde los primeros 100 días, desde las mujeres que se embarazan, desde las adolescentes que van a ser mamás, cómo las estamos acompañando a ellas. Entonces es una red, es un trabajo grande que sí se puede. Y pues reitero, se requiere un pueblo entero para poder crecer y formar a un niño, y creo que aquí habemos muchas con esta posibilidad de poder influir, incidir y sumarnos a este llamado que nos haces, comprando el libro, compartiéndolo. Está muy fácil, las ilustraciones están divinas, también vale la pena decirlo. Así que pues muchas gracias. Ale, muchas gracias. Y ahora le quiero pedir a otra tocaya nuestra, a Ale Marroquín, si me echas la mano, Ale, para ir dando la palabra, les pido a quienes tengan algún comentario que por favor levanten la mano, así como Ana Lilia. Y Ale les va a ir, Ale Marroquín, porfa, tú les vas dando la palabra. Y no sé si mientras podemos dejar en la pantalla, José, o cuando tú lo consideres pertinente, los datos de dónde está tu libro, porfa. Gracias, Ale. Ana. Gracias. Ana Lilia. Oye, gracias. Bueno, pues yo nada más felicitarte. Me parece un tema tremendo y que se necesita como mucha enjundia para entrarle y mucho valor, ¿no? Porque sabemos que está, pero no lo queremos ver. Y me parece que dialoga de forma muy potente con la película de adolescencia que fue tan exitosa, pero yo no he tenido oportunidad de leer tu libro, me imagino que está digamos, vinculado exactamente a lo que tenemos en México, ¿no? Que es como un estudio de lo que estamos viviendo. Yo tengo dos preguntitas. Una, el libro, bueno, ¿a quién va dirigido específicamente? ¿Cuál es el target, ¿no? Del libro? Y yo creo que hay por un lado nos planteaste la adicción, pero hay otra que me quedé pensando, que es la dependencia brutal ahora también a la inteligencia artificial, ¿no? El que los chavos tengan acceso a que pueden redactar sus textos, todo a través de alguien que hasta terminan pensando que es alguien real, ¿no? Que hay una dependencia. Y bueno, pues de veras, bueno, y la última, la tercera sería, si el libro tiene conclusiones. Tú eres una mujer que participó en política y en la política pues eres una persona pragmática, ¿no? Que siempre ves como para dónde. Ya sé que es complejo, es un tema que, bueno, ya se hubiera resuelto, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles serían como esos caminos que habría que tomar para resolverlo? Y de veras, yo como a Laura me dejó muy conmovida tu última parte. Dije, ay, no, bueno, está de terror. Y te felicito por haberle entrado al tema. Bueno, y hay la parte generosa perdón, para terminar, hay una parte generosa de la tecnología. Yo traigo un gripón y si no ha sido porque es en Zoom, pues no hubiera tenido oportunidad de escucharte. Gracias. Gracias, Ana Lilia. Gracias. Josefina, no sé si quieres que te ponga las tres preguntas que hizo Ana Lilia. O si no veo manos levantadas, Si entonces, quieren, voy respondiendo a estas encantada mientras por se supuesto. animan. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Te mando un abrazo muy grande. ¿A quién va dirigido el libro? Fundamentalmente a nosotros, los adultos, pero lo pueden leer perfectamente con adolescentes, incluso con niños. A partir de 10 años de edad es un libro que lo puedes poner sobre cualquier mesa, cualquiera puede llegar, tomarlo. Las imágenes son muy claras. El libro tiene herramientas ahorita voy a llegar a esta parte de las conclusiones, y como bien lo dices, estas adicciones que generan totalmente esta dependencia. Yo siempre les digo, ¿qué es lo que más tiempo tenemos durante el día en la mano? Este aparato. Tomamos más esto que la mano de otra persona, que un libro, que simplemente somos una sociedad. Nunca ha habido una sociedad que viva tan agachada como esta. Y me estoy refiriendo a una posición física. Vamos a cualquier mesa, no importa de adultos, de niños, a cualquier escuela y todo el mundo, ya no vemos las estrellas, ya no vemos los amaneceres, ya no vemos los atardeceres. Cuando de pronto un papá o una mamá me pregunta qué hago, le digo, yo soy un amante de la luna, por ejemplo, llamo las estrellas y duermo muy pocas horas. Y esta semana vi un cielo tan estrellado que tenía ganas de ir a despertar a toda mi familia y decirles, salgan a ver las estrellas. Y entonces
esta experiencia de voltear a ver el mundo, de descubrirlo, esta sociedad del cansancio que se describe por este filósofo y que dice, nos creemos libres y entregamos nuestra libertad a ese aparato, ¿no es cierto? Porque ya no nos sabemos de un teléfono, porque ya nos da flojera oír la voz. De hecho, en los bachilleratos cuando voy, todos los jóvenes de bachillerato me dicen, yo ya cancelé el modo teléfono. Detesto que alguien me hable por teléfono. Odio, y cuando mi mamá me empieza a marcar, la cancelo. Yo no quiero oír la voz de nadie. De hecho, en países como Japón o Corea, cada uno de ellos tiene alrededor de entre 600 y 700 mil jóvenes. Hay una enfermedad que se llama de manera especial, que viven encerrados durante 8 o 10 años en sus habitaciones. Saben que están vivos porque reciben la comida abajo de la puerta, la regresan, nunca sacan la basura de sus habitaciones. Y cuando han logrado sacar a algún joven de esta habitación, se pueden imaginar la basura rebasa cualquier, digamos, capacidad de imaginación, 8 o 10 años viviendo ahí, o simplemente se encierran, pero no vuelven a hablar con nadie el resto de su vida. Y quiero decirles que eso ya lo estamos empezando a vivir aquí en nuestro país. Cuando llega alguien a vernos, un niño, una niña, y nuestra respuesta está así, viendo el teléfono y medio contestándole, pues esa tensión de la que tú hablabas, Laura, es inmediato. El mensaje es clarísimo. No te importo, no te importa mi mundo. Tú hoy me conectas a ese chupón digital, pero cuando yo tenga 13 o 14 años, me voy a poner mis audífonos y te voy a decir en mi lenguaje que no me importa tu mundo y que tu mundo no tiene nada que ver con el mío. Y tenemos entonces que empezar a reconstruir esos puentes o a hacerlos para empezar a hablar entre nosotros, a mirarnos entre nosotros y también ser y tener empatía. Vivimos en un mundo no solo de enorme soledad, sino esta polarización y este odio, pues evidentemente se ve exacerbado por esta falta de empatía y control de los instintos. Yo les quiero decir que el crimen organizado está feliz con esto, porque los sicarios que hoy están utilizando son menores de 16 años de edad, 15 años de edad, y con una facilidad, como no tienen empatía, como no tienen control de sus instintos, pues ellos, y aparte ven sus influencers con estas vidas perfectas que no existen de un minuto, pues evidentemente la manera en que se autorrechazan, me decía el doctor José Antonio Lozano, que hicieron una encuesta en las universidades y solamente alrededor del 6% de las niñas se sienten bonitas en México. El resto se sienten horribles y rechazan totalmente su cuerpo, su cara, su físico, porque evidentemente sus modelos perfectos no tienen nada que ver con quiénes somos, con nuestra capacidad de amarnos, con este manejo que decíamos de las emociones. Evidentemente, pues estoy totalmente de acuerdo. Adicción, dependencia, cortisona, dopaminas, todo esto se vuelve una tormenta perfecta. Y entre las recomendaciones, ¿cuáles serían? Existen los controles parentales que la gran mayoría de los padres no conocen, pero existen controles parentales que les permiten a los papás trabajar, como en la Ciudad de México, en cualquier ciudad, a 2 horas de distancia, y ese control parental, pues, obstaculiza o impide el acceso a la pornografía o avisa si un extraño quiere entrar. Se pueden poner desde el módem, hay muchos tipos de controles parentales. Hay que ayudar, hay que informar, hay que hacer grupos de trabajo social para que sea contabilizado en las escuelas y los jóvenes ayuden a poner sus controles parentales. Hay que sentarse con los adolescentes, si ya son adolescentes, y decir, a ver, yo no sabía que te estaba dañando tu cerebro, yo no sabía que te estaba provocando esto, tenemos que volver a hacer un acuerdo. No puedes irte a dormir con tu aparato no puedes irte a dormir con tu tablet. Son tantas horas, no puedes seguir consumiendo pornografía porque sé que la estás consumiendo y tenemos que volver a empezar, porque siempre es tiempo. Y lo hago porque te amo. Y te voy a poner límites y y nos van a odiar por eso un par de días o de semanas, pero después de haber escuchado a esa mamá en esa escuela y de saber que ese pederasta lo encontraron en un terreno con 15 cuerpos más al menos de niñas calcinadas y mutiladas, la verdad, yo prefiero tragarme una semana de enojo de mi hija o de mi hijo y volver a ser mamá y papá y poner límites con amor y autoridad también, porque para eso existen hasta las señales de carretera, para saber si doy vuelta a la izquierda, a la derecha o me voy al vacío o a dónde me tengo que dirigir
que eso lo ocupamos fundamentalmente en nuestra vida. Hay controles parentales, hay organizaciones de apoyo, por ejemplo, hay una aplicación que es extraordinaria, que es gratuita, que se llama Te Protejo, que deberíamos de bajar todas y todos. Los niños pueden denunciar, o jóvenes, no importa la edad, cualquier adulto, en Te Protejo, cuando se suben sus fotos o sus videos de sus cuerpos desnudos, de sus partes íntimas, es anónimo, están conectados casi a todos los bancos del mundo de datos y lo pueden bajar en unas cuantas horas. Porque ningún niño vaya a decirle al papá, subí mi foto desnuda, o vamos al Ministerio Público. Si llegamos al Ministerio Público y con todo respeto a los juzgados y les decimos, soy víctima de luring, de catfish, de grooming, de sharenting, ni nos van a entender de qué estamos hablando, hay que hacer toda una capacitación del sistema judicial y este enlace crucial es fundamental entre la escuela y los padres de familia. Y yo prefiero, como bien decías, querida Laura, y vaya que fui secretaria de Educación, pero hoy se los digo, después de escuchar estos testimonios, que ahora sí me han robado el sueño muchas noches. Después de regresar a esa escuela donde estaba esa silla vacía, después de ver los cortes, o esa niña que antes de salir de vacaciones me dijo, yo tengo muchos cortes en la espalda. Yo dije, eso sí no lo había escuchado nunca. Le dije, ¿me puedes decir quién te hace esos cortes en la espalda? Me dijo, es que tengo un padrastro que es un tatuador. Entonces me viola y me hace cortes en la espalda, pero ahora no sé qué hacer porque tengo 14 años y estoy embarazada. Quiero decirles que en todas las pláticas que damos siempre me acompaña un testimonio y un par de psicólogos porque siempre los necesitamos y siempre nos quedamos cortos. No hay códigos postales, ¿eh? Acabo de ir a San Pedro Garza García y el problema es todavía más grave porque ahí la ludopatía está a la par de la pornografía, está a la par de las adicciones. Y me decía una mamá con mucha honestidad que tiene 5 niños pequeños, decía, oye, yo me siento fatal cuando veo una foto de mis amigas que desayunaron y no me invitaron y todo el día estoy pensando por qué no me invitaron, por qué me rechazaron. Una mamá. Digo, yo la verdad no tengo ni tiempo para pensar en eso ni para ver las fotos, gracias a Dios, entonces no me siento como en ese nivel de rechazo. Yo le decía, imagínate, tú te sientes tan rechazada que se tira un niño cuando lo dan de baja de su chat o cuando hacen el concurso en la tarde de quién es el más feo del salón o la más gorda o la que tiene más acné, que es lo que hacen todas las tardes. Entonces lo que les quiero decir es que tenemos que, el libro tiene conclusiones, tiene herramientas, tiene sugerencias y nada más que no quiero dejar lo que dijo Ale. En el mundo de la empresa ya tenemos muchos casos como estos, ¿eh? En las empresas ya estamos contratando a las generaciones X, las generaciones Z, estamos a nada de contratar las betas, ya son hipersensibles, ya la lealtad no es antes de me meto a trabajar y me quedo 40 años trabajando en esta empresa, cada vez cuesta más trabajo encontrar talento, retenerlo, formarlo. Todas ustedes lo saben de lo que estamos hablando. Son hipersensibles y ya tienen otras demandas. Entonces, lo tenemos en todas partes. Pero yo me he enfocado a las niñas, niños y adolescentes porque es ahí donde empieza la historia, a construirse o a destruirse. Gracias, José. Yo antes de darle espacio a Pati, déjame te leo unos comentarios del chat, porfa. Eh, Guadalupe Ruz sugiere hacer esta plática más tarde por todas las que son mamás y que a lo mejor esta es una hora complicada para los que están atendiendo niños. También te felicitan. Muy interesante presentación con la claridad que exige y muchas gracias, Laura Yale, por enriquecer el tema. Ángeles nos dice que es abuela de 8 y que es fan de la luna. Su recomendación, o sea, ¿cuál es tu recomendación para no ser una abuela invasiva en la vida de sus nietos? Y ahora sí, mi queridísima Patti, si quieres abrir tu micrófono y hacer tu pregunta, porfa. Como no, muchas gracias. Primero, gracias a José. Estoy impactada y impactada con todo lo que dijiste y muy emocionada de haberte escuchado y que hayas escrito este libro, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad de la inmediatez, o sea, todo ese tema de la tecnología de los celulares nos lleva a, como tú dices, ya no ser no poner límites, no poner estímulos, no comer en familia, no hacer juegos y etcétera, todo lo que ya no quiero repetir ni alargarme. Entonces, yo igual, y le digo a la compañera que dijo que tiene 8 nietos, yo tengo 9 nietos. Tengo 4 hijos
y 9 nietos, y desde la generación Z hasta la alfa. Pero sí quiero decirte, y no es por presunción, pero siempre hubo desde aquí, con mis hijos, de ponerles límites a sus hijos del uso de la tecnología. Y después, una vez que me regalaron una canacita para poner los celulares, entonces era obligado, cuando comíamos los domingos, sobre todo cuando voy a Querétaro, que también es un estado que fue el primero que prohibió, tú lo sabes, José, el uso de los celulares en primaria y en secundaria. Entonces, ahí a recoger los celulares y protestaban y todo, pero se hizo una costumbre. Entonces, sí platicamos, hacemos juegos y eso es muy importante. Entonces, sí, no te sienten abuela invasiva porque estás jugando, estás platicando, les das el espacio también para usar los celulares y con controles y límites, como tú lo dijiste, eso es muy importante. Y yo creo que es importante ese trabajo como a través de estos documentos que impactan esas cifras que son reales y los que comentaban también Laura y Ale Carmona, que las felicito, y transmitirlo. El trabajo en familia, eso es muy importante. Y con los amigos de los hijos, o sea, los amigos de mis nietos me dicen igual abuela Pato, igual que ellos. Entonces me sienten no invasivas, sino me sienten con confianza para platicar y yo platico con ellos. Entonces, sí es importante el tema de la familia, después de la sociedad, las escuelas, todo esto, o sea, y también de impulsar políticas públicas. José, tú estuviste en la Secretaría de Educación, yo estuve en el INMUJER y en la Secretaría del Trabajo, pero sí nos urge que se impulsen políticas públicas para combatir todo esto, ¿no? Independiente de la ciberpolicía y de todo aquello. Entonces, yo creo que así podemos luchar por una sociedad más armónica y esas generaciones que no criticarlas, o sea, al contrario, acogerlas y platicar mucho con ellos, ¿eh? Muchas gracias a ti, a Laura, José y a Hanna por invitar a esta escucha. Muchas gracias. Gracias, Patti. Te dejo un último comentario de Ana Lilia para darte el micrófono. José, se necesita valor para escribir un libro sobre este tema tan sensible. Te da las gracias, Ana Lilia, y felicidades a Laura y Ale por sus comentarios. Y ahora sí, sí, José, te doy Muchas espacio para... gracias. Qué linda, muchas gracias. Bueno, Pati, gracias. Me encanta volverte a ver. Te abrazo desde acá. Y el tema de la inteligencia artificial, quisiera poderlo introducir en una de tus preguntas. Es súper condescendiente. La inteligencia artificial, de verdad, lo que estamos viendo ahora es niños o jóvenes. Me decía de una mamá ya en el IPAD, porque regresé a mis cursos de actualización del IPAD y me decía, Josefina, he quedado con mi hijo de 21 años. No se levante de la cama si no le pregunta a la inteligencia artificial qué ropa se pone, qué le dice a la niña, con qué niña sale, qué pide de comer, qué desayuna hoy. O sea, un control total de su existencia. Y hay una confusión, ¿no? No hay un valor de juicio donde llegan a confundir que ese personaje que se inventaron ahí lo aman y se enamoran de ese personaje y hemos tenido muchos casos que terminan en tragedia. No estoy satanizando la inteligencia artificial de ninguna manera. Escuchaba la ocasión profesor recientemente en la India que le decía a sus alumnos, hagan un trabajo ustedes con su inteligencia artificial como antes. Ahora pídanselo a la inteligencia artificial y ahora lean los dos y entre los dos hagan algo que sea mucho mejor que lo que hicieron primero, lo que les dio la inteligencia artificial. Entonces es una capacidad de construir con las herramientas que tenemos. Me encantó la pregunta de los 8 nietos. Yo tengo 3 nietas que son mi locura de amor y nunca juego con ellas con pantalla. Saben todas las leyendas mexicanas y les cuento muchas historias y tienen 5, 4 y 2 años de edad y sembramos árbol juntas y vemos la luna y las estrellas. Y mi nieta, la mayor, me encantó un día que ella tiene 5 años y me dijo, me dicen Pinana, y entonces me dijo, Pinana, cuéntame una historia, pero que no sea de YouTube, cuéntame una historia de las que tú nos cuentas. Entonces, incluso antes cuando escuchábamos el radio teníamos imaginación, ¿no? Hay que volver a invitar, a imaginar, a construir, a ser resilientes también, porque sabemos que la realidad no tiene anestesia y que hay que ser resilientes en la vida y la inmediatez pues te genera una enorme frustración y la inteligencia artificial, al menos la que tenemos hasta ahora, es súper condescendiente cuando los niños la consultan o le piden algún consejo. Políticas públicas nos surgen que ayuden a las familias, a los padres, a las madres. A mí me encantaría
ir a dar esta plática a todas las empresas de México, porque es donde están las mamás y los papás, es donde los tenemos, es donde de pronto hay este desconocimiento de cómo actuar, de cómo ayudarnos a construir y decimos, estamos aquí para dar lo mejor a nuestros hijos, pero muy probablemente en esa pantalla les estamos dando el peor de los infiernos, les estamos dando la pornografía que jamás imaginamos que iban a ver o que se iban a encontrar, esa soledad, esas adicciones de las cuales no las vamos a poder rescatar o lo vamos a hacer con gran dificultad. Yo terminaría diciendo que siempre hay tiempo para volver a empezar, que esta es una llamada de auxilio. Es como cuando alguien nos estamos ahogando en el mar, que nos saquen primero y luego que nos pregunten por qué no fuimos a un curso de natación. Por eso me parece, Patti, perfecto. No hay que hacer juicios, hay que darles amor, acompañamiento, límites, autoridad. Hay que volver a ser mamás y papás, aunque nos esté costando mucho trabajo, y hay que actuar. Yo les hago un llamado a la acción, que llamemos hoy por teléfono a alguien que tenga mucho tiempo que no escucha nuestra voz y que se sorprenda con nuestra voz, que no nos esperemos para mañana. Siempre hay te quiero que guardamos, siempre hay te amo que hemos dejado de decir, siempre hay faltas de gratitudes que tenemos guardadas en el cajón para el día que nos acordemos. Y si hacemos una llamada telefónica, alguien se va a sorprender porque ahora le hablan para extorsionarlo, o le hablan del banco que no quiere que le hablen, o para venderle la tarjeta que no quiere que le vendan. Pero cuando le hablamos a alguien para preguntarle cómo estás tú, tal vez no haya pregunta más importante que esa. Yo ayer le hablé a una amiga que, confieso, tenía 20 días pensando en hablarle y muy mal no lo había hecho, con un tema de cáncer de mama. Y dije, no, se pasa un día más. Y cuando me contestó y le dije, ¿cómo estás tú? Lo que recibí por respuesta fue un llanto de dolor que duró muchos minutos, que sentí que me tardé mucho en hacer esa llamada, que qué bueno que la hice. Y esa lección me la dio, y con eso terminó mi intervención y mi exposición también. Un empresario entrañable, un gran empresario, en Monterrey, cuando finalizaba la campaña del 2012, que evidentemente ya se advertían los resultados. Y cuando terminé una cena con los empresarios más importantes de aquel estado, nos quedamos él y yo solitos. Y me dijo, quise que nos quedáramos solos para hacerte la pregunta más importante, la única que me importa hacerte. Y quiero preguntarte, ¿cómo estás tú, Josefina? Lo demás no me interesa, porque el lunes, después del domingo, ya no van a sonar los teléfonos, ni va a aparecer la prensa, ni mucha gente te va a volver a buscar. Entonces, yo solamente quiero saber cómo estás tú. Y ojalá les enseñemos a ellas y a ellos a preguntarse cómo están ellos y a preguntarles a los demás, ¿cómo estás tú? Para que sepan que no están solos y para que ayuden a otros a sentirse que tampoco están solos. Eso es lo que me gustaría dejar como un mensaje de esperanza, de aliento y también de amor. Y encantada de repetir esta plática tantas veces como me lo permitan en los mejores horarios que sea posible. Gracias, Qué gracias, valioso. Presidenta, por todo. José, hay una última pregunta, perdón, antes de despedirnos, pero me parece súper valioso tu comentario de cómo estás tú, que creo que no lo hacemos, así que hay que hacerlo más seguido. Y Guadalupe Ruz tiene una pregunta para ti. Buenas noches. Pues más que una pregunta, quiero felicitar a la autora, a Josefina, por esta investigación muy amplia a nivel internacional incluso, por haberse atrevido a tocar el tema. Quiero agradecer la invitación a esta presentación que me hizo Laura Carrera y agradecer también a las presentadoras. Han hecho comentarios muy valiosos. Creo yo definitivamente que tenemos que salir ya, ya. O sea, para mí fue espeluznante. Tenía cierta información, pero fue espeluznante las cifras que dieron, la información que dieron. Creo definitivamente que es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer, padres de familia, escuelas y con los chicos. Somos tres ahí involucrados. El público que decían para quién, pues abuelos, maestros, es para todo público. Y bueno, pues aquí tenemos a varias personas que han estado en el gobierno: Josefina, Patti, Laura, Lilia Cepeda. Importantísimo tocar las puertas en la SEP, importantísimo las políticas públicas. O hacemos algo ya, y miren que se me pone la piel de gallina,
o no sé a dónde vamos a llegar. Afortunadamente yo también soy abuela, y afortunadamente hoy por hoy no veo en riesgo a mis nietos por el control, los controles, los límites y el acompañamiento que les dan sus papás, los abuelos, los que los queremos, ¿no? Pero desde hace muchísimo esa imagen que tienes en el libro, Josefina, del chupón y la pantalla, desde hace mucho yo dije, ahora es el pacifier, ¿no? El chupón de los bebés, porque apenas si se sostienen y en lugar de un chupón, en la mesa con sus papás, están con el celular. Yo encantada de la vida voluntariamente promuevo y a trabajar duro. Y gracias, muchísimas gracias a las tres y a todos los que se conectaron y que también hicieron aportación. No, Buenas muchísimas gracias, de verdad. Gracias, presidenta. Gracias a mis presentadoras extraordinarias, espléndidas, de las que tanto he aprendido, y a cada una de ustedes. Y bueno, pues empecemos ya, como se acaba de decir ahorita, y les mando un abrazo muy fuerte. Aquí están todos los datos que me habían solicitado y lista para recibir cualquier sugerencia. Quedo a la orden y nuevamente ha sido un gran honor compartir este espacio con ustedes. Gracias por todo y por todo lo que vamos a hacer juntas. Muchísimas gracias, Ale. Hasta pronto. Gracias, Muchas gracias. gracias, José, muchas gracias, Ale, Laura. Como ya decía José, los datos están aquí en la pantalla para el libro, está en las librerías Gandhi, está en Amazon. Y esta plática va a estar en breve tiempo, la vamos a subir al canal de YouTube que tiene el IWF Capítulo México. Entonces, no me queda más que agradecer y por favor compartan lo que supimos hoy, regalemos el libro y contagiemos de esta urgencia cada vez a más personas para ir poniéndole un freno a este grave problema. Un abrazo a cada una y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todas. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias.